En vivo, estamos transmitiendo en vivo desde el estado de Quintana Roo. Nos encontramos en el primer día del Encuentro Nacional de Salud Mental por la Paz y contra las Adicciones. Este encuentro realizado por el Gobierno de México, la Secretaría de Salud Federal, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, y desde luego agradecemos al Estado de Quintana Roo, al Gobierno del Estado de Quintana Roo, al Secretario de Salud de Quintana Roo, el licenciado Flavio, por todas las atenciones brindadas para la ejecución de esta importante actividad en donde se congregan todos los representantes, comisionados, comisionadas estatales de salud mental y adicciones, y todos unidos por la paz y contra las adicciones. De igual manera se encuentran participando nuestros compañeros prestadores de servicio, ISSSTE, IMSS Ordinario, IMSS Bienestar, el Servicio Nacional de Salud Pública, y bueno, pues agradecemos a todos y a todas la importante participación con el objetivo de alinear las acciones en territorio de forma coordinada, centrados en la persona y para toda la nación. Pues bien, dicho esto, tercera llamada. Agradecemos a quienes se encuentran conectados en redes sociales y quienes están siguiendo este evento. Estamos leyendo con atención sus valiosos comentarios y sin mayor preámbulo vamos a dar inicio a este panel denominado Estrategias Estatales en los 3 niveles de atención y en el ámbito comunitario. Para ello, le cedo la palabra al maestro Víctor Osvaldo Orozco Estrada, director de Estrategias y Procesos, quien estará participando como moderador de esta importante mesa. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, doctora Ledesma. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida para dar continuidad a la programación de los trabajos del día de hoy. Como ya lo mencionaban, estamos en este momento por dar inicio al panel Estrategias Estatales en los 3 niveles de atención y en el ámbito comunitario. Por cuestiones de tiempo no vamos a presentar la gran trayectoria que tienen nuestros participantes y bueno, me gustaría hacerles de conocimiento que tendrán cada uno, doctora, 15 minutos para poder presentar lo que vienen a compartirnos, y aprovechando, y si me lo permiten, cuando falten 3 minutos se los haré saber para poder cumplir con el tiempo que tenemos por acá, ¿no? Y bueno, hacerles de conocimiento que este panel pues busca trascender en el trabajo que se hace en los diferentes estados. Y bien, sin más preámbulo, me gustaría presentar la primera participación, el doctor José Luis Garibaldi Zamora, de la Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones de Sonora, quien nos va a compartir sobre los promotores voluntarios de salud mental y adicciones. Dejo en uso de la voz al doctor José Luis Garibaldi Zamora. Gracias. Buenas tardes. Agradecemos de manera significativa la oportunidad que nos dan de venir a compartir este programa de trabajo. Agradecemos tanto a las autoridades de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones como a todos los compañeros que nos acompañan. Y al mismo tiempo les compartimos un afectuoso saludo de parte de nuestro señor secretario de Salud, doctor de Sonora, doctor José Luis Alomía Segarra, y a nuestros compañeros de equipo de la Dirección de Salud Mental y Adicciones. Como sabemos, jóvenes, en los últimos años hemos tenido una serie de cambios en los estilos de vida que están debilitando factores protectores, sobre todo en la población prioritaria, que son adolescentes y jóvenes. A partir de esta situación, consideramos de mucha relevancia integrar un programa a través del cual podamos llegar a los adolescentes y jóvenes con factores protectores a través de sus pares, es decir, de ellos mismos. Y para esto consideramos estructurar un programa en donde primeramente trabajaríamos en los contextos universitarios de tal manera que a través de ellos mismos llegarían información hacia los demás para que de esta manera quede mejor asimilada, entendida, ilustrada, y con esto podamos proteger su situación emocional. Consideramos la población universitaria, pues son mayores de edad, con esto evitamos de inicio el requerir la autorización de los padres.
Hace mes y medio tuvimos el gusto y el honor de que en el estado de Sonora nos acompañaran para supervisión autoridades de CONASAMA, los compañeros maestro Salvador Parra y Víctor Orozco, quienes con mucha disposición, apertura, entusiasmo, nos acompañaron, nos ilustraron para esta supervisión. Y con ellos platicábamos que hace años Armando Fuentes Aguirre, que es el columnista más leído de México, escribía que no copiaron Homero, Dante Alighieri, Shakespeare, ni Miguel de Cervantes Saavedra. Después de ellos, decía, todos hemos copiado un poco. De tal manera que este programa deriva de una de las fuerzas de trabajo que tienen centros de integración juvenil, en donde ellos trabajan a través de voluntarios para replicar todas las actividades que realizan. De tal manera que a través de este programa nosotros convocamos a las distintas universidades públicas y privadas en el estado para solicitarles, si querían participar, que integraran en cada una de estas universidades equipos de 10 voluntarios que consideraran ellos que tienen el perfil para transmitir la información en cuanto a factores protectores y a través de ellos poder llegar a los demás universitarios. De principio nosotros recomendamos que estos equipos de 10 elementos de cada universidad fueran preferentemente de licenciaturas del área de la salud, de preferencia psicología, salud. Sin embargo, de las mismas universidades los coordinadores nos solicitaron que ellos preferían que fueran de las diferentes carreras porque dicen de repente pues hay cierta rigidez en cuanto a recibir o aceptar la interacción si son de una licenciatura o de otra, de tal manera que ellos integraron los grupos de 10 elementos y a través de ellos, de las diferentes licenciaturas, estamos trabajando hacia la población estudiante. Convocamos a todas las universidades, encontramos mejor apertura o participación en universidades privadas que no son las más grandes, las que tienen mayor población, ya tienen ellos sus programas de trabajo para prevención de salud mental, no tuvieron tanta apertura, y las universidades públicas, pues conocemos por motivos de sindicato, grupos, todo esto, tampoco tuvieron tanta apertura. De tal manera que de inicio empezamos con 5 universidades públicas y ya luego se integraron o se están, 5 universidades privadas y ya luego se están integrando o se han integrado 2 universidades públicas. La siguiente. La manera en la que estamos trabajando es, primeramente se integró una capacitación híbrida hacia todos los elementos de estos equipos de cada universidad, en donde también estuvieron involucrados los coordinadores, y en esta capacitación primero vimos los que serían los ejes de trabajo, de ética, calidad, de responsabilidad, respeto, y al mismo tiempo las principales problemáticas de salud mental que nos interesa fortalecer en la población universitaria, que sería depresión, ansiedad, adicciones, suicidio y violencia familiar y de género. La siguiente. Posterior a esta capacitación, igualmente les habilitamos en lo que sería el proceso de trabajo, que es a través de interacción, aprendizaje, ilustración lúdica, es decir, que sean actividades recreativas, estimulantes, que al mismo tiempo le permitan a los jóvenes universitarios asimilar los factores protectores hacia los principales problemas de salud mental. La siguiente. De tal manera que seguimos trabajando, todavía no se termina la primer generación de este grupo, que estarán trabajando por 1 año, y al mismo tiempo estamos realizando sesiones periódicas programadas de retroalimentación, de tal manera que esto nos permita identificar áreas de oportunidad y en estas reuniones, que son híbridas, de manera presencial, los que tienen oportunidad y los que no, de manera virtual, se están revisando qué es lo que funciona, qué es lo que camina bien, qué es lo que necesitamos fortalecer, porque tal vez
limita el buen desempeño del programa. ¿Y qué le tendría o qué les estamos dando a los estudiantes universitarios como retroalimentación o como remuneración psicológica? Lo que hacemos es estarles estructurando capacitaciones en donde puedan tener una constancia que les permita no solamente fortalecer su conocimiento, su capacidad intelectual de desempeño, sino también que fortalezca su currículum. Esto lo empezamos a ver en la Dirección de Salud Mental cuando veíamos que llegaban jóvenes titulados, sobre todo de licenciatura de psicología, pero también podía ser de nutrición o medicina, y veíamos que presentaban pues unos currículums muy esbeltos, ¿no? Es decir, durante la carrera universitaria pueden fortalecer mucho más su desempeño académico, conseguir constancia, sin embargo, veíamos que no lo hacían y esto termina siendo el resultado de un desconocimiento, de tal manera que lo que hacemos es integrarlos a capacitaciones de primeros auxilios psicológicos, de equidad de género, de factores protectores contra las adicciones, o bien de centros de integración juvenil, o bien también de lo que sería lo que es la plataforma México X, que ahora se llama o se denomina Aprendemex. A través de estas capacitaciones, lo que hacemos es que estos cursos los trabajamos de manera presencial asistida, a pesar de que son autogestivos, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que los grupos de personas propositivos o con una postura conveniente terminan siendo estimulantes naturales, como un metilfenidato natural, mejoran la motivación, sentido de pertenencia, energía, de tal manera que esto lo identificamos jóvenes cuando con este curso diplomado que debemos de integrar como parte de los acuerdos con ASA y en donde veíamos que efectivamente había mucha disposición y apertura entre la población profesional del Estado, pero lo veíamos que no terminaban los cursos y entonces pues esto era una limitante que nos terminaba afectando en los acuerdos con ASA y lo que empezamos a hacer fue invitarlos un día a la semana, 2 horas o 3 horas, en donde el curso diplomado lo resolvíamos en grupo y esto nos permitió ir elevando el número de personas que concretaban el curso, que recibieran su constancia y con esto resolver el acuerdo con ASA. La manera en la que trabajamos con los jóvenes en los campus es la siguiente: pretendemos que 3 días de la semana, que son preferentemente la segunda semana, la tercera semana y la cuarta semana del mes, un día durante alrededor de 3 horas, los jóvenes, los que integran este grupo de 10, y a veces participarán unos y a veces otros, estén realizando actividades lúdicas hacia la población. De tal manera que pretendemos que la segunda semana las personas porten una vestimenta o algún arreglo, adorno de color amarillo, y la segunda semana rojo y la tercera semana naranja. Esto ya es parte de una actividad que realizamos en donde un día antes del 10, que es el 9, invitamos y convocamos a las diferentes instancias públicas y privadas, desde centros de salud, escuelas, universidades, centros comerciales, a que porten un distintivo o una prenda color amarillo el día 10 para promover la prevención contra el suicidio. Esto lo hacemos un poco alusivo a la fecha del 10 de septiembre. El día 14, igual, convocamos a todas estas mismas instancias a que porten un distintivo o prenda roja, un poquito como alusión a la fecha del 15 de noviembre, del Día Internacional Sin Alcohol, y esto lo hacemos para promover la prevención de adicciones. Y el día 25,
que es el Día de Naranja, un día antes les pedimos que porten una prenda o distintivo naranja, esto igual para promover la prevención contra la violencia hacia la mujer a partir del día 25 de noviembre. De tal manera que un día a la semana, la segunda semana del mes, el distintivo amarillo, la tercera el distintivo rojo y la cuarta semana el distintivo naranja. De tal forma que durante 3 horas están los jóvenes realizando actividades lúdicas que representan factores protectores contra las adicciones. La siguiente. 3 minutos para cerrar, doctor, por favor. Gracias, mi amable. La siguiente. Bien. De tal manera que aquí tenemos las cifras que hemos estado generando durante el presente año. Esta propuesta se empezó a trabajar desde el año pasado, sin embargo, iniciamos el programa en el mes de febrero, en algunas universidades y en otras en marzo, de tal forma que el porcentaje de población que hemos venido sumando sí ha sido significativo. La siguiente. Y bueno, aquí tenemos algunos de los recursos que contamos para trabajar en los campus universitarios después de la capacitación de cada uno de los grupos de 10 elementos de cada universidad, se les otorga el material, se designa un responsable que queda a cargo de este material, se les señala unos días antes cuál va a ser la actividad que se va a realizar esa semana y bueno, finalmente hemos encontrado mucha participación, apertura de parte tanto de las autoridades universitarias como también de los equipos de colaboradores que están participando en el programa. Muchas gracias. Bien, agradecemos la participación del doctor José Luis Garibaldi Zamora, comisionado estatal de Salud Mental y Adicciones de Sonora, quien nos comparte las acciones dentro de la comunidad universitaria y para la comunidad en general, que sin duda pueden apoyar en la promoción y la intervención en temas de salud mental y prevención del suicidio. Gracias, doctor, por su participación. A continuación, dejo con ustedes la participación del doctor Ulises Córdoba Ochoa, de la Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones de Chiapas, quien nos va a presentar salud mental y adicciones en pueblos originarios. Dejo en uso de la voz al doctor Ulises Córdoba Ochoa. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. 15 minutos es poco para hablar de algo que comenzó en 1524 aproximadamente con la invasión y destrucción, devastación del estado de Chiapas. En 1528 se formaliza ya como lo que le llaman conquista, que realmente es una dominación. En 1545 Fray Bartolomé de las Casas llega a San Cristóbal como el primer obispo, y para 1549 ya había logrado él la abolición de pueblos originarios. Quiero aclararles que cuando yo digo indio me refiero a alguien que es de la India, o un producto de la India, o indio o india de la India. Entonces, logra la abolición de la esclavitud de pueblos originarios, pero obviamente esta, que también se hace con Morelos en 1810, pues se la pasaban, ya platicaremos en otro momento, pues no era algo que realmente les importara a invasores. Esto lleva a que también hay una revolución, 1910, como todos ustedes saben. Antes de esto pertenecía las Chiapas, como se le decía, a la capitanía de Guatemala. Y se separa en 1821 aproximadamente, para 1823 se está independizando,
y para 1824 se anexa, como digo yo, México a Chiapas. No, es una federación, ¿verdad? De México a Chiapas, de Chiapas a México. Obviamente, recordemos que para 1910, con la revolución, se reivindica la lucha de los campesinos, la tierra es de quien la trabaja, la de los obreros, la del sufragio efectivo, no a la reelección. Sin embargo, no se reivindican los derechos de los pueblos originarios. Esto se llega a hacer hasta 1994, y ahí no quiero diferir con mis amigos de Michigan, que pasaron en la mañana, pero los primeros pueblos realmente que se entraron en resistencia y se denominaron y lograron esa autonomía fueron los pueblos zapatistas. Después de este levantamiento, incluso se logra los diálogos con el gobierno, el mal gobierno de México, y esto lleva a una serie de acuerdos, entre ellos el reconocimiento de los pueblos originarios y los acuerdos de San Andrés. Tal vez algunos de ustedes recuerden de San Andrés Larrainzar. Y de esto también vale la pena recordar un poquito que la traducción, recordemos que desde el principio, si quieren pasamos a la siguiente, desde que llega Cortés, le dice algo a la Malinche se lo dice a Moctezuma, Moctezuma entiende lo que entendió, se lo dice a la Malinche, ella ve si es correcto o no decírselo, tal vez se lo dice igual o no. Traducción es traición, han dicho siempre todos los traductores, al menos en literatura, porque es un poco más complicada. Sin embargo, en historia también vemos a Pirene y a Wallenstein. Y una cosa es muy importante acá, señalar, solo podría dar miles de ejemplos, incluso uno de manera personal, pero vale la pena recordar uno, cuando llega esta invasión, los pueblos originarios, muchas de estas personas llegaban cuando eran convertidos voluntariamente a la fuerza con una espada, ¿verdad? Podían ver ellos que había un Santiago de Matamoros con una espada sangrienta y abajo varios muertos, y ellos con todo y la traducción que les hacían y les decían del cristianismo, pues suponían que eso era Cristo. Lo que pasa es que de Ciudad Real pues creían en este santo y ellos creían que ese era Jesucristo. Incluso muchos de ellos en la traducción creían que era la Virgen María con la espada, sobre un caballo y con la espada sangrante. Entonces, esto lo traigo a pie porque también hay una especie de guerra entre el cristianismo católico y el cristianismo protestante en los 50s y 70s, y el obispo Samuel Ruiz, muchos de ustedes recordarán, Tatic Samuel Ruiz, él, un defensor, al igual que Fray Bartolomé de las Casas, de los derechos de los pueblos originarios, hace la traducción de la Biblia al tzotzil, después al celtal, etcétera. Es decir, con todo esto, el gobernador del estado, el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, y el secretario de Salud, el doctor Omar Gómez Cruz, teniendo en cuenta con un humanismo que transforma y sin simulación por convicción, se llegó a la decisión de saldar una deuda histórica. Ustedes, y muy bien lo escucharon desde la mañana, todavía la salud mental es difícil que pueda como fluir incluso en las metrópolis. Ya no se diga el resto de las ciudades. Es mucho más complicado, incluso desde conseguir recursos y demás, que ya hablaré de eso después, pero la traducción cuando se lleva es complicada. Yo hice mi servicio social en un lugar llamado Chenaló y tenía traductor para ello. Entonces, aquí la cuestión que nos planteamos es dejar constancia
y por eso se empieza y se comienza con la traducción de lo que son textos de salud mental. ¿Por qué se comienza con la MIH GAP, la humanitaria, la famosa guía humanitaria? Porque esta es para no profesionales en la salud. Entonces, se comienza con esta capacitación en salud mental a personas, y podemos ver todavía en esta fotografía, cómo comenzamos con desde parteras a maestras, alumnos, algunos regidores. Estoy hablando de pueblos originarios, incluso un delegado federal que se enteró y llegó y participó, el hablante de celtal, pero también no es su lengua materna el tzotzil, pero muy interesado en esta capacitación. Es decir, y les llegó a gustar tanto que pidieron que se hiciera estas que tenemos de WhatsApp, para seguir retroalimentándonos. Y entonces la idea es continuar esa retroalimentación, es decir, volver a dar los talleres con una mayor sensibilización. ¿Por qué? Porque es importante, de alguna manera, poder llevar nuestra, aquí si pasamos a la siguiente, poder llevar la parte de la salud mental en pueblos que han estado esclavizados, y lo digo así porque después del 94, con el levantamiento del 94, antes de eso había una especie, y muchos de ustedes lo saben, viviendo en un país, bueno, en un mundo tan racista, tan discriminador como el que tenemos actualmente en el país fascista del norte, o más bien un presidente fascista, perdón, hay un pueblo ahí, parte del pueblo que no lo es, por supuesto, pero hemos vivido en sociedades muy discriminatorias y racistas, y a mí me tocó incluso de niño caminar, ¿sí? Y me era raro, pero alguien del pueblo originario, si venía en la misma banqueta, tenía que bajarse, y no me dejaban tampoco jugar con niños de pueblos originarios, y a veces uno como niño quiere jugar al fútbol y completar el equipo, y nos regañaban o incluso podían pegarnos. Entonces, después del 94 hay una verdadera revolución ahí, y también hay una de las conciencias con el maestro José Antonio Reyes Matamoros, porque él con el maestro Andrés Aubry dirigen las traducciones en lenguas originarias de los acuerdos de San Andrés. Y muchas de estas mismas personas son con quienes yo hablo, porque también me formé con Reyes Matamoros, con quienes yo hablo para que se haga la traducción de la guía humanitaria. Entonces, ellos que inicialmente eran como traductores, pues noveles, ahora ya son traductores expertos, tienen doctorados, han viajado, etcétera, etcétera. Son personas muy brillantes, muy inteligentes y muy dedicadas a su trabajo. Y una de las cosas que estamos viendo es que tiene que ser constante el movimiento de la traducción en la retroalimentación que tengamos y que ya estamos teniendo. ¿Por qué? Porque son cosmovisiones totalmente distintas. No hay tiempo acá para explicar, pero realmente es como si fuésemos, no importa que vivamos a 10 minutos, son concepciones del mundo, de un pensamiento judío cristiano, helénico, como el nuestro, occidental, y con otro tipo de culturas. Entonces, partiendo de la filosofía de la liberación también de Enrique Dussel, nos damos a esta tarea y tratando de hacer una traducción más que literal, una traducción cultural. Existe una barrera idiomática, existe una barrera cultural, y bueno, nos hemos dado a la tarea comenzando por Sinacantán. Aquí pueden verlo, son 12 las lenguas originarias que existen en Chiapas. Las principales están en lo que es la tzotzil, celtal, chol, zoque,
y entre las que están en puntos críticos es el MAM y a ver, ustedes lo tienen ahí a la vista, el Acatec, el Acandón, por cierto. 3 bueno, minutos para cerrar, 13, doctor. sí, estamos por cerrar. Y bueno, entre los principales municipios está Sinacantán, Chenaló, Panteló, Huitiupán, Chalchihuitán, Bosques, Soyalós, Mojobel, Ixtapa, Bochil, Huistán, Acala, Amatán. Entre estos, pues, están entre 33 y 49 municipios. La siguiente, de hablantes del tzotzil. Incluso hay un porcentaje importante aquí en Cancún de hablantes del tzotzil y de celtal. ¿Por qué? Porque es gente muy trabajadora que se viene acá. Uno les pregunta y dice, ya se fueron a Nueva York, ya estuvieron en Texas, ya estuvieron en Florida, ya estuvieron en Cancún, en Tijuana, etcétera, etcétera. Es gente muy, muy trabajadora, pero que ha sufrido del olvido y del abandono. La siguiente, por favor. Son anecdóticas estas estadísticas que ponemos porque realmente aunque están tomadas de datos oficiales, no coinciden. Sabemos que hay un subregistro al respecto y tratándose de violencias no se diga, peor tantito. Entonces, por eso decidí centrarme bien en esos motivos. Chiapas desafortunadamente sí ha sido olvidado y también robado por el centro, pero también por sus propios gobernantes, definitivamente. Ahora, ¿cuáles son los retos y desafíos que tenemos? Pues bueno, lo hemos comenzado, pero pues la tarea es titánica y larga. Perdón. Necesitamos, pues obviamente los desafíos, más recursos humanos, más ahora que IMSS Bienestar, pues está separado en lo que es la Secretaría de Salud, recursos financieros, el riesgo del personal, sobre todo, aunque ya ha sido rescatado el Estado por parte de nuestro gobernador, el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, eso no significa que ya no hay inseguridad, están todavía el pataleo de la delincuencia organizada y hay riesgo en algunos lugares, por supuesto, hay zonas de difícil acceso y siempre es una barrera, no solo el idioma, sino la misma cultura. No basta con saber tzotzil en este caso y por eso también están algunas psicólogas y trabajadores sociales que hablan Castilla, como le dicen allá, o el castellano o el español, y también tzotzil y celtal. También es necesaria esta porque por cuestiones culturales y por cuestiones tradicionales, históricas, hay una serie de violencias que nosotros, con el punto de vista occidental, sabemos que existen, que están, pero que también dentro de su propia cosmovisión, algunas no van de acuerdo de ellas. Por ejemplo, posh, que es alcohol, pochil es el medicamento y el posh, que es un alcohol, se utiliza por los curanderos, los siloles, desde las iglesias, es un tipo de iglesia tradicionalista, no aceptan a sacerdotes, pero tiene todo que ver, toda la pinta de una iglesia católica. Es decir, son una serie de particularidades que bueno, nos llevaría muchísimo tiempo, estoy por concluir y decirle que también son estos municipios, a pesar de que los frailes dominicos quedaron y lograron más o menos irlos como incluyendo en algunas, como ciudad, repúblicas le llamaban, vamos a ver, como pueblos, ha sido muy difícil. Cuando intentaron hacer las ciudades rurales, pues ya lo decía un historiador, no importa de aquel entonces que los pongan en el mejor palacio de Europa, ellos van a seguir prefiriendo su casita de jamanil con bajaret y todo el espacio del campo y la montaña. Hay una atomización, una dispersión que ha complicado mucho desde la vacunación y sin embargo logramos sacar un segundo lugar. Digo logramos porque estamos participando en todo y hay una mentalidad de entrar con la autoestima y de que el chiapaneco que ha sido sobajado o el latinoamericano o helenoamericano también
que ha sido visto por los anglosajones de una manera muy inferior, empiece a destacarse en lo que vale en todo su ser, es decir, como persona y de ahí para adelante. Para eso la salud mental es importante y por el bien, diría ahí el clásico, de todos, primero los pueblos originarios. Muchas gracias. Bien, agradecemos la participación del doctor Ulises Córdoba Ochoa, de la Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones de Chiapas, quien nos comparte la importancia de hacer visible las necesidades de salud mental de los pueblos originarios. Gracias, doctor. A continuación, tengo el honor de presentarles a la maestra Angélica Lisset Ramírez, de la Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones de Coahuila, quien nos va a compartir sobre las salas mariposa en hospitales generales. Dejo en uso de la voz a la maestra Angélica Lisset Ramírez. Muchísimas gracias. Primero que nada, agradecer a nombre de nuestro gobernador, el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, y su señora esposa, la señora Paola Rodríguez, presidenta honoraria de la Oficina de Inspira, este espacio que nos brinda la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones para compartirles a ustedes desde Coahuila una experiencia profundamente humana, sensible y encabezada por ellos dos, por la sensibilidad que se ha tenido para generar esta estrategia que ha permitido para nosotros en Coahuila trasladar algo que es profundamente doloroso en dignidad a través del Código Mariposa. El Código Mariposa es un protocolo de atención compasiva que humaniza el duelo gestacional, perinatal y neonatal en nuestros hospitales públicos. Si me ayudan con la siguiente. Les comparto que esta intervención nace de la empatía, pero se construye realmente con el compromiso institucional y se despliega a través de nuestro personal médico y paramédico con respeto, con amor, dignidad, pero sobre todo profesionalización para honrar la vida aunque haya sido breve. Este protocolo que nosotros denominamos por, por ejemplo, de otras prácticas nacionales e internacionales como Código Mariposa en el estado de Coahuila, establece en realidad todas las acciones y responsabilidades que los diferentes actores en el entorno médico, en el entorno hospitalario, tienen y se involucran en este proceso desde que ocurre una pérdida neonatal, gestacional o perinatal y se establece desde cómo se comunica esa noticia, pero sobre todo cómo se acompaña esa noticia desde los diferentes espacios en que los enfermeros, los psicólogos, los trabajadores sociales, los médicos van teniendo contacto con estas madres que perdieron a su hijo, ¿no? Al final del día consta también de la conformación principalmente de toda esta red de apoyo institucional, pero al mismo tiempo de esta red de apoyo que se ayuda a generar al interior de la familia para el seguimiento de este proceso que ha tenido, que se ha generado por la pérdida. Este Código Mariposa contempla un ritual. Este ritual principalmente se considera que es una herramienta que facilita justamente este proceso de duelo en el que va a entrar esa madre y por lo tanto esa familia y ayuda a propiciar la aceptación y sobre todo afrontar el dolor de una manera simbólica. Este ritual se le ofrece a la madre y a la familia, principalmente en un espacio digno de atención, pero sobre todo también de despedida y por eso, como decía él, nosotros tenemos habitaciones mariposa, pero también tenemos salas mariposa. En las habitaciones se da toda la atención hacia la madre que ha sufrido la pérdida y en las salas se da la posibilidad de generar una despedida. Es un acto simbólico en el que puede estar presente o no el bebé, también dependiendo de qué tipo de pérdida es y de la madurez que haya tenido ese bebito en la gestación. Y se implementa, si me ayudan con la siguiente, en el 100% de los hospitales en Coahuila, que en este caso son 14, sí está ahí, ¿verdad?
Ese no veo muy bien aquí. Son 14 hospitales que representan entonces una cobertura de los 14 municipios que se ubican en todas las regiones del estado de Coahuila. No sé si se está corriendo un poquito el video, como pueden ustedes ver, la esposa del gobernador es quien encabeza estas actividades y ustedes pueden ver a través de este video un poco de cómo son esos espacios que se implementaron y se equiparon en los 14 hospitales. ¿Ya acabó? Ahí está. Sí, vamos a la siguiente. Nosotros hicimos a través del acompañamiento de la señora Paola, del señor gobernador, del secretario de salud y los diferentes subsecretarios, directores de hospital y jefes de jurisdicción, un arranque y un corte de listón en cada uno de los 14 hospitales. Pero para nosotros en Coahuila este arranque de listón, más que un evento protocolario y más que un arranque de un programa, se significó el cumplimiento de un objetivo que estaba propuesto, el cumplimiento de estos objetivos que dieron origen a esta iniciativa y que al final del día pues fue un código para venir a implementar este protocolo de atención sensible y respetuosa para la atención de duelo en nuestros hospitales, pero que también involucró el fortalecer las capacidades del personal médico y paramédico de enfermería para tener una atención un poquito más humanizada. Pero al mismo tiempo, pues prevenir riesgos psicoemocionales en las madres, pero también en el personal de salud. Si vamos en la siguiente, ustedes pueden observar aquí que nosotros tuvimos 5 fases generales principalmente para la implementación de este código. En la primera de ellas, que es la fase 1 del diagnóstico situacional, nosotros revisamos el panorama epidemiológico de pérdidas que había en los hospitales, escuchamos también al personal para conocer cómo es que ellos estaban haciendo estos abordajes o estas intervenciones, y recoger de ahí las buenas prácticas que ya se desarrollaban de alguna manera empírica para poder también identificar otras que eran áreas de oportunidad y que necesitaban pues ser compensadas con capacitación. Sobre todo para que nosotros en estas capacitaciones que estuvimos teniendo con personal principalmente del estado de Jalisco, que ya tenían alguna implementación por ahí de algún código y alguna sala mariposa, fuera no solo el agarrar un molde y un protocolo que ya existe en muchos lugares del mundo, sino adecuarlo y focalizarlo y tropicalizarlo a las necesidades y la realidad que hay en el estado de Coahuila. Esta fase de diagnóstico situacional no solo involucró este levantamiento de diagnósticos de panorama epidemiológico, de recabar comentarios y experiencias del propio personal, sino que también fue una supervisión a los 14 hospitales para identificar cuál era el espacio físico tributario más adecuado para estar ese código. Ese código no podía estar tal vez en una ubicación donde hubiera mucho tránsito de usuarios por la privacidad que nosotros queríamos darle a ellas, pero también tampoco podía estar al lado de las madres que sí tienen a sus hijos. Entonces se hizo una exploración para determinar al interior de el espacio físico tributario más adecuado para lo que nosotros queríamos lograr y por lo tanto se pudieran hacer las adecuaciones físicas y el equipamiento de las habitaciones y de las salas mariposa, y también pues del recurso humano que se contaba o no en cada uno de los hospitales, porque dentro de este protocolo se considera la participación inherente de los trabajadores sociales y de los psicólogos para todo el acompañamiento y el seguimiento posterior, y tuvimos que identificar en qué hospitales había, no había este personal, en qué turnos hace falta, etcétera, etcétera. En la segunda fase del diseño del protocolo, los procedimientos, los flujos y los materiales, pues nosotros tratamos, como les decía, de construir esta guía de implementación del Código Mariposa con los flujogramas y muy acorde al paso a paso de lo que cada uno de los actores involucrados tiene que hacer en el momento preciso y con la certeza pues de garantizar una atención de calidad y de dignidad para la usuaria. En la fase 3 hicimos una capacitación que recorrió pues todos los municipios en los que se iba a estar haciendo esta implementación. Se capacitaba en horas de trabajo, se hacía una pausa y venían por grupos a estarse capacitando con la intención
intención de que cada uno de los hospitales en los que se iba a implementar, pues se tuviera principalmente la sensibilización acerca del tema, después el involucramiento y sobre todo la profesionalización para sentirnos listos y afines a la atención que se requiere en estos casos. En la fase número 4 de implementación hospitalaria, pues fue cuando finalmente ya se pudo hacer el equipamiento, y con equipamiento me refiero a ciertos pues elementos que constituyen y componen la sala mariposa. Por ejemplo, hay una cuna que se pone para si el bebé y los padres acceden que esté presente, pues en esta cuna se pueda poner el bebé. Hay una salita, un silloncito, hay una bocinita porque de pronto se puede poner música y bueno, todo lo que implica la adecuación de la infraestructura de ese espacio para hacerlo íntimo y adecuado y sobre todo pues muy respetuoso. En un periodo de 6 meses, de mayo a noviembre del 2024, se llevó a cabo el equipamiento y en noviembre terminamos ya de instalarlo en todos los 14 hospitales. Y como es parte de cada proyecto estratégico, una de las fases, que es la fase 5, pero que es una fase permanente, hay un monitoreo y una evaluación constante a través de diferentes mecanismos de seguimiento internos, institucionales, pero sobre todo también de encuestas de satisfacción que se aplican a las familiares y a las madres que aceptaron en principio tener este código. Este código no es impositivo, no es que todas las madres y todas las familias que pasan por este código automáticamente vengan acá, sino que se da la atención para ver si ellos quieren estar y ser partícipes de este código, ¿no? Dentro de los instrumentos y las herramientas que se han generado, que son claves, son la guía de actuación, las cajas mariposa. Estas cajas son elementos que se entregan de manera simbólica a los padres y eso les ayuda a mantener una conexión con el bebé, ya que pues estas cajas de recuerdo tienen ciertos elementos que estuvieron en contacto con el bebé en algún momento durante esa vida breve y es una forma de demostrar a los padres que estuvo en este mundo y que por lo tanto les ayuda a iniciar allá afuera del hospital un proceso de duelo. De entre los elementos que se pueden colocar en esta cajita de recuerdo está la ecografía, las pulseritas de identificación que le pusieron al bebé al nacer, si es que existe, un mechoncito, las huellas palmares, una prendita que ellos habían preparado para el nacimiento del bebé, entre otras cosas. Los expedientes, en este código se coloca una mariposa y esa mariposa le permite visibilizar al resto del personal, independientemente de los cambios de turno, cómo es que debe ser tratada esa madre para tener pues esta sensibilidad y apoyar el proceso que se inicia desde el médico que comunica la noticia, ¿no? También se hace un registro muy puntual de casos, todos los viernes hacemos cierres y vamos monitoreando cómo se está comportando, de qué poblaciones se está presentando este tipo de pérdidas, algunas causas, etcétera. Hay una bitácora de seguimiento sistematizada que justo nos va graficando los tipos de pérdidas, en qué población, en cuáles hospitales, ¿no? Pero que también se suma a la cuestión del inventario para que nosotros podamos estar resurtiendo las cajitas mariposa, las cajitas de recuerdo, las velitas o lo que sea necesario que haga falta ya y las encuestas de satisfacción. Si vamos a la siguiente, probablemente pueda ser no muy visible, pero aquí básicamente vemos cómo es el comportamiento de los casos que se han atendido y si me ayudan con la siguiente podemos ver que tan solo en los primeros meses de implementación en el 2024 se atendieron en total 382 casos, pero solo en lo que va del segundo trimestre del 2025 se han atendido el 75% más de casos que se atendieron en todo el año pasado cuando se empezó a hacer de manera progresiva esta implementación, lo cual pues puede tener muchas lecturas, entre ellas que cada vez hay una mayor aceptación por parte de las familias y de las madres para llevar a cabo este proceso dentro del hospital. Y pues mencionar este protocolo no solo cambia una atención, no es solo decir cómo hay que atender esto así y esto no, sino que cambia una vivencia profundamente dolorosa como lo es perder un hijo y con ese hijo pues muchas ilusiones en algo un poquito más humano.
Como aliados, si me ayudan con la siguiente, podemos ver que por supuesto está pues el gobierno del estado de Coahuila, quien impulsa este código y la implementación, y la oficina de Inspira Coahuila, que es una oficina que encabeza la señora Paola Rodríguez, esposa de nuestro gobernador, y que pues tiene a su cargo el cumplimiento de varios proyectos estratégicos, entre uno de ellos que es insignia en nuestro gobierno es ellos hacen toda la parte estratégica de planeación. En la Secretaría de Salud y la Dirección de Salud Mental y Adicciones hacemos toda la parte operativa, así como en los hospitales generales. Un intercambio técnico que tuvimos, como lo mencioné al inicio, pues fue con el estado de Jalisco. En el análisis, nosotros sí podemos identificar que algunos de los principales retos que nosotros tuvimos para la implementación de este código, por supuesto, pues fue un poco de resistencias al cambio de enfoque con el que se atienden los hospitales. Es decir, nosotros estamos con este código tratando de pasar de un enfoque técnico a un enfoque más humano. De la falta de recursos iniciales, pues todo esto fue una larga tarea titánica de estar viendo los espacios y estar haciendo las adecuaciones que se requería en cada uno, y también pues la ausencia de lineamientos normativos. Nos dimos cuenta que de alguna de otra manera se estaban atendiendo ya estas pérdidas en los hospitales, en algunos con más sensibilidad, en algunos con algunas áreas de oportunidad, y eso por supuesto pues era porque no había lineamientos establecidos para visibilizar estas pérdidas, pero sobre todo para atenderlas. ¿Cómo lo resolvimos? Pues como les decía yo, hicimos una primer fase de capacitación que básicamente consistió, más que en capacitación, en sensibilización. Fue una sensibilización previa a todo el personal, desde a lo mejor quien está en la puerta hasta quien está acá porque no podemos controlar con quién tiene contacto esas familias, y pues que todos podamos ser parte de una misma red de apoyo dentro de los hospitales, y también con la inclusión del Código Mariposa en nuestros protocolos institucionales, ya que pues se convirtió en una guía. Dentro de los aprendizajes que nosotros tenemos, pues es que la humanización no nos cuesta más, pero sí tiene un mayor impacto. Hemos recibido a través de estas encuestas de satisfacción comentarios, experiencias y anécdotas que nos hacen darnos cuenta que fue una buena decisión, y que pues más allá de los retos que esto pueda representar, si al final del día se está logrando el objetivo, pues se están haciendo las cosas bien. También uno de los aprendizajes que tuvimos es que incluir el personal en el diseño del protocolo genera un poco mayor compromiso. Ellos pueden y tienen la oportunidad de opinar, adecuar ciertas cosas, y justo ahorita estamos en la revisión de la versión número 2 para tener este protocolo un poquito más afinado, y el simbólico y los rituales pues reconfortan y validan el duelo de estas familias. Para finalizar, entonces, solo pueden ver ahí un poco cómo es que lucen las salas mariposa, las habitaciones mariposa, y pues compartirles que el Código Mariposa para nosotros en Coahuila, como ya lo decía yo, es más que un protocolo, es un mensaje claro de que en el estado de Coahuila estamos conscientes de que en los momentos más frágiles la salud pública también puede ser profundamente humana, porque la vida pues merece ser honrada, y toda pérdida merece ser acompañada con amor, con respeto y con alas, porque lo que no se nombra duele más, pero lo que se honra sana los corazones. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la maestra Angélica Lisset Ramírez, de la Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones de Coahuila. Tenemos tiempo para un par de interacciones, si pudieran ser breves. Tenemos la petición del comisionado de Yucatán. ¿Me ayudan, por favor, a acercarle un micrófono? Sí, ya está acá, ya está acá. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raúl de Yucatán. Más enfocado al tema comunitario de pueblos originarios. Yucatán es un estado de pueblos originarios, sin duda alguna. La parte de la península se caracteriza por eso, ¿no? Y actualmente en Yucatán, además de los datos estadísticos muy puntuales que ya los estamos disminuyendo, nos da mucho orgullo que hemos disminuido en enero de enero a junio 2024 versus 2025
un 11.29% del suicidio en Yucatán, ¿no? Vamos por muy buen camino. Pero evidentemente la visión en Yucatán, a través de nuestro gobernador y nuestra Secretaría de Salud, es una visión de que la salud mental es mucho más que la patología. La salud mental lo es todo. Hogares dignos, salario digno, espacios públicos para desarrollarse. Pero además, no solamente es el tema de más que una patología, sino también hay una visión comunitaria, como bien lo están comentando ustedes con las brigadas comunitarias. Y la duda va enfocada a qué tan viable es que, en el caso nuestro, los factores de riesgo de suicidio están bien identificados, que son problemas de adicciones, violencia familiar, trastornos mentales, y que lo haya intentado anteriormente y nunca haya llevado ningún tipo de tratamiento. Y en una reunión que tuvimos con CONASAMA, la doctora Judy Ortega, secretaria de Salud, hizo una pregunta muy importante y decía, esos son los factores de riesgo, pero ¿cuáles son las causas, no? Y empezamos a hablar de que las causas pues van más allá, que es pobreza, desigualdad, desinformación y demás, ¿no? ¿Por qué hago todo este contexto? Porque la idea que tenemos ahora con los pueblos originarios es que se hagan estas brigadas y si nos damos cuenta hay muchos factores que no pueden controlar las personas y nosotros queremos llevarlo a un término todavía más básico, que es la autorregulación emocional. Eso sí lo podemos controlar. Eso sí podemos nosotros, a través de entrenamiento, de autogestión, tener una autorregulación emocional. ¿Y por qué lo digo? Porque el hecho de las brigadas es que la comunidad participe de dos vías. Una, a través de esta autogestión, pero también que estas comunidades participen con nosotros. ¿Y a qué me refiero? Que hayan líderes de la comunidad que son no tan difíciles de encontrar, en el caso nuestro, comisarías, en donde ellos nos ayuden incluso a sacar citas para que se comuniquen y fomenten este liderazgo. Pero la pregunta a la que voy es, ¿qué tan viable es, porque ustedes también ya han tenido un alto recorrido en todo esto, que al llevar estas brigadas comunitarias, sí empecemos a entrenar a los pueblos originarios con esta autogestión y autorregulación emocional, que es lo básico? Pero ¿desde qué punto de vista lo podemos hacer? Esa sería la pregunta. Sí, voy a aprovechar para agradecer a la CONASAMA porque sí hemos tenido un apoyo al maestro Francisco José, a la doctora Lucía Ledesma, al doctor Ricardo Audifred, al doctor Salvador Parr también, y otros compañeros. Pero sí ha sido un apoyo muy, muy decidido. Y esperemos así también el apoyo de OPS, OMS y otras organizaciones. Bueno, yo creo que depende mucho de la comunidad y del lugar que estamos hablando. Porque a pesar de que Chiapas la mayoría son de origen mayense, al igual que en Yucatán, incluso en determinado momento esto de la diócesis de la Capitanía llegaba hasta Yucatán, Tabasco, Verapaz y Chiapas. Y depende mucho porque, por ejemplo, el zoque tiene más bien tintes que vienen del Mije, que es de Oaxaca, y no es propiamente una lengua mayense allá en el estado de Chiapas. Y son visiones y cosmovisiones muy distintas. El antagonismo de dos municipios tzotziles que son Sinacantán y Chamula es histórico, es prehispánico, estoy hablando de siglos. Y aunque pareciera muy parecido, porque para nosotros es como ver un chino y un japonés, y si no lo sabes reconocer, dices, no, pues es chino, pero si es japonés, cuidado, ¿cómo te va a ir, no? Entonces, podrían parecer iguales, pero sí son muy distintos. Lo que sí es que dije, por ejemplo, la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, y que estaba bien, tiene otras áreas y otras salidas, que otras aristas que habría que tocar, y esta tiene mucho que ver
con el reconocimiento, la decolonización y el rescate realmente cultural. A partir de ahí sí podemos ver muchas autogestiones emocionales que los han mantenido incluso en resistencia. El pueblo lacandón, ya hoy desaparecido, por ejemplo, es uno de los pueblos en América, de los pocos pueblos que jamás fue conquistado. No pudieron. Fueron, intentaron muchísimas veces y los arrasaban. De hecho, acabaron con una parte de la población lacandona, sí, pero la que se logró refugiar, se quedó y se metió más al fondo de la Selva Negra y no los pudieron sacar. En los 50, 60, un arqueólogo, Ulises, perdón, por favor, bueno, entonces, había 31 originales. A lo que voy es de que sí tiene que ir una combinación de ese reconocimiento, insisto, el rescatar esa autogestión, el combinarla con lo que es el pensamiento occidental, pero a partir de la filosofía de la liberación, también lo que usted decía, que compartimos nosotros completamente. Es decir, no puedo hablar de una buena autoestima si no tiene que comer, si no tiene dónde dormir, si no tiene acceso al resto de la salud, etcétera, etcétera. Pero yo insisto otra cosa, no puede haber salud integral, que hablan de salud integral en todas partes, no puede haber salud integral si no hay salud mental ahí. Bien, ahí tienen la respuesta del doctor Ulises Córdoba. Y bueno, por cuestiones de tiempo vamos a dejar aquí las intervenciones dentro de este panel, estrategias estatales en los 3 niveles de atención y en el ámbito comunitario. Nuevamente agradecemos la participación del doctor José Luis Garibaldi, del doctor Ulises Córdoba y de la maestra Angélica Lisset Ramírez. Muchas gracias por sus aportaciones y continuamos con la mesa de trabajo, normatividad y lineamientos en materia de recursos humanos. Muchas gracias. Muy interesantes todas las intervenciones y aportaciones y los intercambios con las diferentes experiencias que tienen los comisionados, comisionadas, representantes estatales de cada una de nuestras entidades federativas. Pues bien, continuamos con el programa. Esta sesión es una sesión práctica de interés para todos y todas.